Información inmediata. El Ministerio de Trabajo será el encargado de definir el salario básico unificado para el 2025 tras la falta de consensos entre trabajadores y empleadores. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el abogado Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Abogado Gómez, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, un saludo a María del Carmen y un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Una vez más, empleadores y trabajadores no lograron ponerse de acuerdo para el aumento del salario básico unificado del próximo 2025 en las dos reuniones que mantuvieron en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Algo que realmente ya en este punto no nos sorprende y se repite año tras año, abogado Gómez. ¿Por qué no es posible alcanzar un acuerdo? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son las aspiraciones de los trabajadores para el 2025? Bueno, primero de que no es difícil entrar en un acuerdo entre las partes. Lastimosamente, quien promueve esas reuniones, ese diálogo tripartito, es el Ministerio de Trabajo. Y debo decirlo, lastimosamente se reúne siempre durante cualquiera de los gobiernos que ha transcurrido. Yo estuve alrededor de 6 años en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios como vocal alterno y como vocal principal, y siempre todos los gobiernos nos llaman justamente al final, y al final como para discutir y como con la presión del tiempo, discutir algo que técnicamente debe ser discutido durante todo el año. Entonces creemos que el primer error es que seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Se repite esto de reunirse a última hora y eso hace pues que no haya realmente un proceso de diálogo, negociación directa, abierta, inclusive que donde participe un poco los actores, poder hacer estos pronunciamientos públicos para saber las posturas de ambos sectores y de alguna manera orientar a que ese salario básico unificado represente las aspiraciones de los trabajadores, pero también la situación económica del país y el sector empleador. Abogado Gómez, sin embargo, a pesar de lo que usted nos está comentando, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ella dice que se han estado reuniendo cada 2 meses para revisar justamente esto. De hecho, más adelante vamos a revisar un audio en el que ella justamente se refiere a este tema. Bueno, tenemos información de 2 compañeros que son parte de la CUT, y están son vocales del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, quienes se reúnen para hablar de las cifras del empleo joven, otras situaciones, pero no establecer un cronograma, una hoja de ruta que permita que ese Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es un organismo técnico, asesor del Ministerio de Trabajo para la generación de políticas laborales, se debata y construya algo. Entonces no se ha conversado sobre este tema con anterioridad. Yo solamente le hago una pregunta. La opinión pública, los ciudadanos, conocemos qué hace este organismo. Prácticamente nada, lo único que escuchamos a fin de año, que debaten, no llegan a acuerdo y el gobierno fija el salario. Solamente un año pudimos llegar a un entendimiento entre el sector empleador del gobierno y los trabajadores, que fue el incremento después de la pandemia, alrededor de, no sé si fue 7 o 9 dólares, pero en torno a los demás años, lastimosamente, los empleadores plantean 0 y los trabajadores en el lado de un sector de trabajadores como es representado por otra organización, plantean ahorita la idea descabellada de un incremento de 104 dólares, que parece más una propuesta demagógica y populista que una situación real de lo que adquiere el país. La CUT, al menos, vamos en la lógica de un planteamiento económico de 23 dólares, que tiene su razón de ser en 2 criterios técnicos. Uno, en el proyecto de la inflación, la proyección de la inflación para el año 2025, que está en 1.93%. Eso quiere decir que son 8 dólares con 88 centavos, y también el crecimiento económico que lo ha determinado el Banco Mundial y el FMI, que es de alrededor del 1.6%. Eso quiere decir, da un valor de 7 dólares con 36 centavos, lo que equivale a un total de 16,24. Y un pequeño ajuste, un componente de ajuste para alcanzar algún momento la canasta familiar básica. No de golpe, como quiere cierto sector laboral, sino de a poco. De 6 dólares con 76, lo que nos da un incremento alrededor de 23 dólares, que es que creemos que es lo razonable, lo justo, en momentos en donde la industria, si bien es cierto, ha sido afectada, los pequeños, los microempresarios, también han sido beneficiados las grandes industrias, los grandes supermercados, las grandes cadenas farmacéuticas y una serie de sectores que siguen generando ingentes recursos económicos. Siguen ganando los empresarios, pero lastimosamente los trabajadores siguen ganando lo mismo, el sueldo básico.
Incluso usted había propuesto, había hablado acerca de una tabla de incrementos progresivos para que dentro de algunos años se pudiera llegar a equiparar a ese precio de la canasta básica. Claro, es que mire, si usted revisamos lo que cuesta la canasta básica, en este momento es $804.79 centavos. Si usted ve lo que recibimos 460, lo que reciben 400.000 trabajadores ecuatorianos, que son los que reciben el salario básico unificado, realmente pues no alcanza a cubrir. Sin embargo, hay esta trampita que se ha venido repitiendo lastimosamente durante muchos años, que es de que supuestamente en una casa trabaja una persona y la mitad de otra persona. Entonces, por eso decimos, y dice el sector empleador, como que de acuerdo a ese criterio trabaja 1.5 perceptores en cada casa, ya están pues recontra que pagados, pues estamos hasta pasados. Lo cual no puede ser real. Lo cual no es real, en muchos de los casos no es real, si no hubiera pues 100.000 ecuatorianos que se han emigrado ilegalmente al exterior y no han regresado al Ecuador justamente buscando oportunidades de trabajo. Entonces, bajo ese factor mentiroso, al final del día pues los trabajadores son los perjudicados. Entonces, lo que decimos nosotros, ojo, nosotros somos contra empresarios y contra empresas. Si no hay empresas, pues no hay trabajo. Así es. Entonces, al final del día esta relación hay que tratarla de equilibrar y mantenerla. Pero sí es necesario aclarar que así como el sector empresarial ha tenido, por ejemplo, hay una balanza comercial, según los datos que tiene el propio Ministerio de Finanzas, que supera los $5.117 millones. O sea, habrá sectores que han sido golpeados. No sé, quizás la panadería, la heladería que tuvo que cerrar en estos meses que no había la energía, pero ya nos estamos recuperando, tanto así que el presidente ha anunciado que este viernes 20 pues se acaban los apagones y en ese sentido ya la energía de Colombia, las hidroeléctricas que están funcionando, volverán a otra realidad, a la realidad que ya tenía el país, y estos negocios tendrán que abrir, y no por eso vamos a sacrificar a todos los 400.000 trabajadores para que no se les genere un incremento al salario básico. Abogado Gómez, pero también habría que considerar esta situación que ha vivido Ecuador lamentablemente por la crisis energética. Esto es algo que sí ha sido grave para la economía en el país, para muchas de las empresas, para pequeños negocios que no creo que se debería tomar tan a la ligera. Realmente se han visto perjudicados por esta situación. Claro, pero entendiendo la situación en la que estamos, hay que partir de un hecho. Quienes han de alguna manera sacrificado o mermado sus horas de trabajo, o a la final han suspendido trabajadores, los han retirado o los han despedido, nuevamente, como ocurrió en la pandemia, mi estimada, al final del día sí cerraron algunos negocios, pero terminó la pandemia, volvimos casi a la normalidad y los negocios volvieron a reactivarse. Entonces, yo lo que critico, y le soy muy sincero, es que en el sector camaronero, en el sector atunero, en el sector bananero, en muchos de los sectores donde realmente ellos siguen exportando y no han parado en ningún momento porque tienen su propia generación, en estos sectores lastimosamente pues los trabajadores sigan ganando el básico. O sea, eso es impensable. Si usted me habla del microempresario, me habla de al final del día alguien que ha tenido un pequeño emprendimiento y tuvo que expirar, y al final ahí hay una afectación. Y ahí el Estado debería de alguna forma apoyar ese tipo de situaciones o de quiebras de estos pequeños negocios. Pero no hablemos del gran conglomerado de los 400.000 trabajadores que no están en las tiendas del barrio, que están justamente en los sectores productivos del país, que han tenido una buena bonanza económica en la pandemia, después de la pandemia, y ahora con apagones o sin apagones también, y tienen gente que gana el salario básico, lamentablemente. Ahora, como lo dije al inicio de esta entrevista, finalmente tendrá que ser nuevamente el Ministerio de Trabajo el que definirá pues el incremento el próximo 20 de diciembre. De acuerdo con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, existen 2 vías para fijar el salario básico unificado para el próximo año, para el 2025. La primera, mediante decreto ejecutivo por parte del presidente Daniel Noboa, y la segunda en base a lo que ya se ha analizado algunas ocasiones, que es la fórmula que se encuentra en el artículo 118 del Código de Trabajo, que considera valores como la inflación y el crecimiento económico. Revisemos enseguida algunas de las palabras de la ministra. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Trabajo ahora sobre el incremento del salario mínimo? Nosotros establecimos que nos íbamos a reunir cada 2 meses. Nosotros nos hemos reunido en el transcurso del año con empleadores y con trabajadores y tenemos decisiones muy importantes que antes nunca se las había considerado, pero serán puestas en conocimiento del país dentro de pocas semanas. Ya tenemos acuerdos muy importantes de reformas al Código del Trabajo. Lamentablemente, una vez más, no existió consenso. Y cuando no hay consenso, es decir, un acuerdo, ¿qué es lo que establece la ley? Que se tiene que aplicar una fórmula matemática que está contenida en el artículo 118 del Código de Trabajo. Pero el señor presidente también tiene la potestad
Él tiene la potestad, de acuerdo a la ley, de establecer el salario básico unificado mediante un decreto presidencial. Entonces, como no hubo consenso, tenemos estas dos vías. Ahora, escuchábamos a la ministra Ivonne Núñez. Ella hablaba de que se han tomado decisiones importantes con trabajadores, que se ha llegado a acuerdos para una reforma al Código de Trabajo. ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué acuerdos, qué decisiones se han tomado con ustedes? Bueno, no participo yo directamente en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Ahí están dos vocales que son pertenecientes a la CUT. Y ahí, bueno, se han hablado de muchas cosas, pero aterrizado en una propuesta suscrita, firmada, no hay nada a conocer al país, no hay en este momento. Lo que hay son diálogos que sin duda alguna se han dado en estas últimas semanas alrededor de la fijación del salario, pero no hay una postura oficial que determine de alguna manera algunos planteamientos de reforma, que alguna vez lo hicimos, les cuento, en el Consejo Nacional de Trabajo, no recuerdo si el ministro era Andrés Madero, que establecimos algunos cambios, por ejemplo, el recargo del contrato ocasional, el cambio o sustitución de la jubilación patronal. Hicimos algunas propuestas que sin duda alguna, lamentablemente, en la Asamblea no tuvieron cabida, pero hubo un acuerdo. Por eso digo que este organismo es muy importante y en otros países este organismo es el que prácticamente resuelve todo, producto de la negociación, del debate técnico de sus actores. Sin embargo, pues quizás a última hora pues salen propuestas descabelladas de 0 o salen propuestas descabelladas de $104 de fijación salarial. Y aquí no es quién da más, sino el cuidar justamente que el salario básico tampoco afecte las cifras de empleo y que por eso pues vayan a destruir el empleo pleno, que de acuerdo a los datos que tenemos en el IES son muy bajos todavía, ¿no? Mire que hoy en día necesitamos para sostener el fondo de pensiones un promedio de entre 8 y 10 trabajadores activos por cada jubilado. Y hoy tenemos 5 trabajadores activos por un jubilado. Ese es otro tema que está afectando a la seguridad social y por eso nosotros debemos de preservar que hay una fijación, que hay un aumento, sí, pero ese aumento sea técnicamente de alguna manera medido para que no afecte las cifras de desempleo, que en este caso pues afecta a los ecuatorianos. ¿Podrían repetirse la misma cifra del año anterior, esos $10? La ministra habló de tomar en cuenta la fórmula contemplada en el artículo 118, sin embargo también dice que se podrían tomar en cuenta otros factores y no descartó que vaya a ser más que esos $10 del año anterior. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar tal vez una cifra como esta? Le recuerdo que el presidente de la República, que inclusive estuvo antes de la muerte cruzada, Guillermo Lasso, planteó $100 de incremento, $25 prácticamente salían anualmente. Bueno, hubo la muerte cruzada, ya no se pudo dar. Y él, que es empresario, que es banquero, tiene amigos empresarios y sabía que el sector empresarial sí podía soportar este tipo de impactos en el salario básico. No cumplió, o cumplió el primer año, creo que cumplió en su momento. Pero ahora, si la ministra se refiere a analizarlo técnicamente con los datos que ha entregado a los miembros del Consejo, el incremento debería ser $16.24, recogiendo el 1.93 de la proyección de la inflación que hace en este caso los organismos del Estado y el 1.6% que establece el Banco Mundial y en este caso otros organismos internacionales sobre cuánto va a ser el crecimiento económico. Si es así, el incremento debería ser 16.24 y pues por ende pues sería muy superior a los $10 que dieron el año pasado. Estaremos en todo caso pendientes de lo que ocurre el próximo 20 de diciembre acerca de la decisión que toma el Ministerio de Trabajo para definir el salario básico unificado para el próximo 2025. Gracias nuevamente al abogado Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, por acompañarnos en este espacio. Gracias a usted y un saludo a todos los trabajadores del país. Usted está escuchando Notimundo.